Hay una persona en cada sala que no compite por el micrófono, no interrumpe, no presume, no se vende, solo mira. Y mientras todos hablan, esa persona está leyendo la habitación como si fuera un mapa y sintiendo cada detalle como si fuera una descarga eléctrica. Si eres tú, escucha esto. No eres tímido, no eres lento, no eres demasiado, eres un pensador profundo. Y eso es un regalo brutal, porque el mismo cerebro que te da profundidad también puede volverte invisible en un mundo adicto al ruido. Música. La mayoría de la gente piensa que pensar demasiado es un problema. Para ti, pensar no es un hábito, es respiración. Tú no ves un momento, lo diseccionas, lo conviertes en un universo. Un gesto mínimo te cuenta una historia completa. Un silencio te grita más fuerte que cualquier palabra. Una mirada se te queda pegada en la mente, como una canción que no puedes apagar. Mientras otros viven en modo automático, tú estás viendo las capas. Y eso suena bonito, hasta que te das cuenta del precio, porque vivir viendo capas significa que raramente puedes vivir en superficie, y la superficie es donde la mayoría hace vida. Mira cómo funciona tu mente. Tú no solo escuchas lo que alguien dice, escuchas lo que evita decir, escuchas el tono, la pausa, el temblor mínimo en la voz. Notas cómo cambia la energía cuando entra cierta persona. Sientes cuando la risa no es risa, sino defensa. A ti no te engaña la actuación, y eso te agota, porque estás rodeado de gente que habla en modo social. Cuando tú escuchas en modo verdad, se siente como tragar humo. Por eso a veces te quedas callado. No porque no tengas nada, sino porque tienes demasiado y solo quieres decir lo que sea real. Y cuando estás listo para hablar, la conversación ya cambió de tema. Así que vuelves al silencio, y la gente confunde tu silencio con frialdad. Pero no es frialdad, es profundidad. La diferencia entre tú y los demás no es inteligencia, es sensibilidad. Tú no procesas la vida en 480p, la procesas en 8K. Los investigadores lo conectarían con dos cosas. 1. Introspección alta. 2. Una red cerebral llamada red por defecto, que se activa cuando el cerebro está en reflexión, imaginación y memoria. Traducción humana. Tu mente está haciendo conexiones incluso cuando tú estás descansando. Pero aquí viene lo incómodo. Esa misma capacidad que te hace brillante también puede hacer que te sientas solo. Porque mientras otros reaccionan, tú observas. Mientras otros pasan página, tú te quedas leyendo entre líneas. Mientras otros olvidan, tú recuerdas con textura. No recuerdas hechos, recuerdas cómo se sintió, qué significaba, qué te cambió. Y eso es hermoso y pesado. Aquí es donde los pensadores profundos se rompen en silencio. La mente no se apaga. Tú repites una conversación 10 veces. Revisas cada palabra. Te preguntas si sonaste raro, si dijiste demasiado, si dijiste poco, si lo malinterpretaron, si te malinterpretaste tú. No porque seas inseguro, sino porque ves matices en todo. Cada opción tiene 10 significados. Cada emoción tiene raíces escondidas y tu cerebro no se detiene hasta encontrar la verdad. Esto se parece a lo que la psicología llama metacognición. Pensar sobre tu propio pensamiento. La mayoría entra ahí de vez en cuando. Tú vives ahí. Es como vivir con un espejo pegado en la cara. Y aún así sentir que nunca te ves completo. Porque cuando eres consciente de todo, también eres consciente de cada defecto en alta definición. No preguntas ¿qué quiero? Preguntas ¿por qué lo quiero? ¿De dónde viene? ¿Qué pasará si lo consigo? ¿Y si no lo consigo? Analizas el amor como si fuera un algoritmo. Analizas el miedo como si fuera una fórmula. Analizas tu vida como si estuvieras escribiendo un juicio. Y en ese análisis, a veces pierdes el permiso de simplemente existir. Por eso la soledad se siente como tu idioma natal. No porque estés roto, sino porque el mundo es demasiado alto.
La gente cree que tú estás solo, pero tú estás regulándote. Te reinicias en silencio. Desenredas pensamientos que otros ni siquiera notan. Procesas emociones que otros tragaron sin mirar. Puedes estar en una cafetería mirando a la nada y dentro de tu mente estás reviviendo algo que dijiste hace 10 años. No para castigarte, sino para entenderte. Los pensadores profundos no se odian, se investigan, están dibujando un mapa de su propia mente, para no perderse dentro de ella, y a veces, igual se pierden. Hay algo más que diferencia a un pensador profundo. No solo piensas en tu vida, piensas en la vida, en el tiempo, en el propósito, en la muerte, en la conciencia, en por qué la gente se ama y luego se suelta, en por qué prometemos para siempre con tanta facilidad, en por qué la belleza duele. Eso se llama pensamiento existencial. Y aquí está la paradoja. La misma mente que ve patrones reales también puede inventar patrones que no existen, porque cuando tu cerebro puede conectar todo, puede construir una telaraña y luego quedarse atrapado en ella. Puedes leer demasiado en un silencio, asumir intención donde solo había cansancio, convertir un detalle pequeño en una señal del universo. Es como tener un microscopio demasiado potente. Empiezas a ver cosas que no estaban diseñadas para ser vistas tan de cerca, y eso también cansa. Pero escucha bien, esa es la misma profundidad que produce creatividad real. No ideas bonitas, ideas que cambian cosas. Einstein, Da Vinci, Jung, escritores, artistas, filósofos, no eran rápidos, eran profundos. Veían hilos invisibles, veían ángulos imposibles, se quedaban donde otros se aburrían y de tanto preguntar por qué, terminaban encontrando respuestas que nadie más estaba dispuesto a mirar. Pero la sociedad moderna no recompensa eso. El mundo premia velocidad, productividad, certeza. El silencio parece duda, la complejidad parece confusión, la pausa parece debilidad. Así que muchos pensadores profundos se editan, asienten cuando no están de acuerdo, sonríen mientras su mente está en otra galaxia, se vuelven pequeños para encajar en conversaciones pequeñas, y después, cuando todo termina, recién ahí empieza su diálogo real, en su cabeza, y eso puede sentirse como una vida doble. Por eso también son selectivos con la gente. Buscan conexión, pero solo la que se sienta real. No quieren hablar por hablar. Quieren conversar como si se estuvieran quitando la máscara. Pero no todos quieren bajar tan profundo. Así que esperan, observan, miden la intención. Y cuando por fin alguien muestra profundidad también, no abren una puerta a medias. Abren todo. Y ahí está el riesgo. Porque cuando tú ves el mundo en grises, asumes que otros también. Asumes honestidad, asumes coherencia. Pero no todo el mundo vive así. Entonces, cuando te fallan, duele más. No porque seas frágil, sino porque tú le pusiste significado. Para un pensador profundo, una traición pequeña se siente cósmica, y una bondad pequeña puede salvarle la semana. Todo importa. Ese es el filo. También hay algo que casi nadie entiende sobre ti. Puedes parecer tranquilo, pero sentir como una tormenta. Tu sensibilidad emocional vive debajo del agua. Notas cuando una sonrisa no llega a los ojos. Sientes tensión donde otros solo ven normal. Percibes lo no dicho como si pesara en el aire. Eso es empatía más reconocimiento de patrones. Pero cuando absorbes demasiado del mundo, necesitas soledad para desintoxicarte. Y la gente lo interpreta como rechazo, cuando en realidad es supervivencia. Ahora viene la parte más importante. El peligro no es ser profundo, el peligro es ahogarte en profundidad. Porque sí, pensar te da claridad hasta que deja de dártela. La línea entre conciencia y rumiación es delgada. Y el pensador profundo más sano no es el que entiende todo, es el que aprende cuándo soltar, cuándo decir, esto no se resuelve pensando,
cuándo permitir que algo solo se sienta, sin disección, porque la etapa final del pensamiento profundo no es saber más, es necesitar menos, no tener respuestas para todo, y aún así estar en paz. Aceptar que algunas preguntas son parte de estar vivo, que el cielo no se explica, pero igual se siente infinito, y que la verdad más grande a veces no llega como una idea, llega como presencia. Si eres un pensador profundo, no pidas perdón por tu silencio. Tu pausa no es duda, es precisión. Tu sensibilidad no es debilidad, es percepción. Tu necesidad de soledad no es frialdad, es regulación. Y sí, en un mundo obsesionado con ruido, tu profundidad puede sentirse como una maldición. Pero también es tu luz, porque alguien tiene que ver lo invisible. Alguien tiene que hacer preguntas que importan. Alguien tiene que convertir caos en significado. Y tú ya lo haces, aunque nadie aplauda, aunque nadie lo note. Así que dime, ¿te han llamado demasiado toda tu vida? ¿O por fin estás entendiendo que demasiado era solo la palabra incorrecta? Para profundo,